Tiene la palabra el senador Israel Zúñiga. Pues buenos días a todos y a todas. Gracias, señor presidente, y agradeciendo la presencia del señor superintendente. Sin caer en los tecnicismos ni pretender zanjar una discusión que es mucho más profunda y que trasciende la actual coyuntura, yo me atrevo a plantearle: no le pidamos peras al olmo. La actitud del sector financiero obedece a su lógica que es la ganancia, la búsqueda de la rentabilidad y de la especulación por encima inclusive de la vida humana. La actual coyuntura no afecta solamente la economía colombiana. Los grandes economistas están prediciendo una contracción de la economía. Es más, una recesión a nivel global. Su principal síntoma acaba de ocurrir y es el crash o la caída total de los precios del petróleo. Sus efectos tarde o temprano nos van a llegar. Pero yo quiero abordar esto desde el sentido de la lógica humana y el sentido de cuál ha sido la actitud del gobierno para afrontar la actual crisis y tratar de preservar el empleo como elemento fundamental del crecimiento económico o de la estabilidad económica. Para ello hay que romper la lógica de la acción del sector privado financiero. Este sector, no vuelvo y repito, responde a la búsqueda de la ganancia. Entonces, lo lógico de la actuación estatal con referencia a mecanismos de preservar e inyectar recursos al sector real de la economía, que es el sector productivo, que en nuestro país es mayoritariamente la pequeña y mediana empresa. Lo lógico es que esos recursos hubiesen ido a la banca estatal y se hubiesen hecho créditos directos, no especulativos, a ese sector. Por eso estamos diciendo, ¿de qué nos podemos quejar hoy cuando la actitud inicial del gobierno fue entregar en manejo de esos recursos a un sector cuya lógica es la búsqueda de la ganancia? Estamos buscando el ahogado río arriba. En el tema particular que quiero resaltar es lo que ocurre con la amortización o el congelamiento de la deuda. Ninguna de esas dos medidas se han tomado. Lo que ha habido es un aplazamiento del pago de los intereses hasta máximo 120 días. Hemos alcanzado a imaginar cuál será el impacto post pandemia cuando hoy ni siquiera tenemos una fecha límite, porque estamos pensando en las fechas de la cuarentena establecida en el país. No estamos siendo realistas. Nadie sabe hasta dónde se prorrogará estas circunstancias que estamos viviendo hoy. Hasta dónde aguantará el sector productivo del país y hasta dónde aguantará sin la capacidad adquisitiva los hogares. Sin embargo, las medidas que se han tomado hablan de un plazo máximo de 120 días, medidas por demás inocuas, porque en ningún momento afecta el margen de ganancia del sector privado financiero, solamente que prorroga en el tiempo la recuperación, no solamente de la inversión, sino garantizándoles a ellos que no perderán un peso. Eso no tiene lógica, no tiene sentido y es por demás inhumano en el actual momento. ¿Irán estos bancos y estos sectores a atacar los activos de los hogares? Vamos a ver una nueva oleada, una pérdida de los activos de la familia colombiana bajo la voraz ambición del sector financiero. ¿O vamos realmente a generar dinámicas que permitan sostener el nivel de ingreso de los hogares, sostener el nivel de empleabilidad afianzado en el sector productivo, o simplemente vamos a seguir
insistiendo en un sistema que prevalece al sector especulativo financiero? ¿O vamos a adoptar medidas que permitan que la actividad económica del país realmente asuma el Estado colombiano el control de la misma en estos tiempos en particular, hasta tanto podamos sostener al país en una línea no de crecimiento, por lo menos de estabilidad económica? Porque aquí estamos confundiendo el crecimiento y la rentabilidad económica del sector privado con el crecimiento del país. Eso es un absurdo. En eso no hay discusión, y es que considero que debemos como comisión asumir una postura coherente que conmine al Estado, que conmine al gobierno colombiano a generar las medidas que protejan la productividad del país. Por último, yo tengo un interrogante. La liquidez del Banco de la República se está utilizando para acciones especulativas en el extranjero. No nos han dado un informe al respecto, y considero que, dadas las últimas medidas que estamos viendo y que el ministro de Hacienda no se ha ocultado en enunciar, tenemos la sospecha de que en medio de esta crisis hay una gran fuga de capitales que no le estamos contando al país. Muchas gracias, señor presidente, y ese ha sido nuestro llamado reiterativo a que de conjunto actuemos y protejamos la productividad del país. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Israel Zúñiga. Creímos estar curados de espanto, pero con el respeto que nos merece el señor superintendente, hoy su respuesta ha superado nuestra capacidad de asombro. No alcanzamos a comprender la insensibilidad que demuestra frente a la tragedia que hoy padece el pueblo colombiano. Se limita a plantearnos su vigilancia sobre el cumplimiento de la ley, sin tener en cuenta que estamos transcurriendo unos tiempos impensables absolutamente para toda la humanidad.